Bueno, pues empezamos, si os parece. Bien, gracias en primer lugar a todos por estar aquí acompañándonos. La verdad es que da gusto en un día de julio veros a todos aquí, sobre todo por el esfuerzo que hacen. Yo creo que hay que reivindicar el esfuerzo de nuestros jóvenes que están haciendo un trabajo excepcional. Llevan semanas, llevan meses preparando muchos actos, muchos eventos, y creo que es fundamental en un momento como el actual que nuestros jóvenes estéis tan al pie del cañón. Os agradezco a jóvenes y no tan jóvenes, por supuesto, que estéis aquí. La verdad no quisiera extenderme mucho en la presentación, bueno, porque además sufro presiones de la organización. Además Maite se tiene que ir pronto, pero bueno, sí que me gustaría hacer una breve introducción de nuestros ponentes, de quienes me acompañan hoy en esta mesa redonda, que son de sobra conocidos. Quizá el menos conocido, y empiezo por él, es Oleg Zoma, que es cónsul de Ucrania en Barcelona. Tengo el honor y la suerte de poder decir que es un buen amigo mío. Es una persona con la que puedes contar para lo que haga falta, y una persona que además está comprometida con la defensa, la representación de su país fuera de él en un momento tan difícil. Él ha estado, antes de estar en Barcelona, ha estado en Madrid, ha estado en Málaga y luego ha ido a parar a Barcelona en un momento difícil, en un momento complicado para su país, y la verdad es que creo que desde el Consulado de Ucrania en Barcelona se está desempeñando un trabajo excepcional en términos de ayuda humanitaria. La cantidad de cosas que hacen desde el Consulado para ayudar a sus compatriotas es realmente encomiable. La verdad es que creo que la situación que nos afecta a todos, que nos embarga a todos los europeos, nos hace solidarios. Cualquier demócrata y cualquier persona que defienda una Europa de las libertades, que defienda un Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho para el conjunto de los países de la Unión Europea, tiene que estar del lado de la causa ucraniana. La causa de Ucrania es hoy en Europa la causa de la democracia, y por eso yo creo que tiene todo el sentido que hoy hablemos en estos términos, y hablemos de ello hoy con dos compañeras de excepción. Está conmigo, está con nosotros Maite Pagazaurtundúa, que no necesita presentación. La verdad, Maite, me ha emocionado como a todos el recuerdo que has tenido para con tu hermano. Tú sabes mejor que nadie lo que es el totalitarismo, lo que es la pretensión de ahormar una sociedad bajo ideales profundamente iliberales, profundamente totalitarios, con la pretensión de excluir a una parte de la ciudadanía de ese demos, de esa comunidad política, en este caso del País Vasco o del conjunto de España. Y creo que para hablar precisamente de lo que es un proceso de integración, de un proceso que se basa en la solidaridad, como es la posible integración de Ucrania en la Unión Europea, pues nadie mejor que tú lo puede hacer. Y tenemos también con nosotros a Susana Beltrán, gran amiga, exdiputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, una persona que siempre ha tenido una especial proyección europea e internacional, ha llevado temas internacionales en el Parlamento de Cataluña, ha mantenido siempre una magnífica relación con el cuerpo consular en Cataluña, e hizo un trabajo del que todavía nos beneficiamos nosotros en el Parlamento de Cataluña, con Matías Alonso fundamentalmente en la Comisión de Exteriores, porque Susana dejó las bases de un proyecto realmente extraordinario. Los partidos liberales europeos tienen una tarea titánica, y esa es la tarea precisamente de ensanchar la panoplia de derechos que tenemos todos los ciudadanos, y eso es lo que se trata, de lo que se trata en el seno de la Unión Europea. Por eso me gustaría hablar con Susana, a quien por otro lado quiero también agradecer su presencia aquí y felicitar por su reciente nombramiento como vicedecana de la Universidad Autónoma de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
no es un tema menor, ciertamente en la Cataluña de hoy que tengamos en órganos de gobierno de las universidades públicas, que ya sabéis cómo están en Cataluña, de copadas por la ideología nacionalista, lo difícil que es casi poner una pica en Flandes el que haya una persona significada por la Constitución, significada en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos como Susana. Yo creo que es muy importante. Por eso yo creo que el tema que hoy nos ocupa, que es precisamente lo que comentábamos sucintamente, esa contraposición entre democracias liberales y regímenes iliberales o directamente totalitarios, me gustaría que empecemos a hablar sobre ello y que empecemos a hablar sobre el proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea. Si os parece, yo no sé, Oleg, si nos podrías hacer lo que en catalán llamamos facing cèntims, una panorámica general sobre cómo ves tú ese proceso de integración de Ucrania en la Unión Europea y por qué para los ucranianos es tan importante la integración en la Unión Europea, la integración en la OTAN. Yo recordaba ayer con Carlos que para los españoles fue muy importante en el año 86 la entrada de España en la Unión Europea, la entrada de España en la OTAN, precisamente porque parecía que con ello dejábamos definitivamente atrás la larga noche del franquismo. Supongo que el peso, el recuerdo del totalitarismo stalinista soviético todavía tiene una incidencia en vuestros ánimos y entiendo que ese es uno de los motivos por los que para vosotros la Unión Europea es tan importante. Pero, Olex, me gustaría escuchar tu opinión. Sí. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Este acto es muy simbólico porque es el primer acto cuando yo participo y represento mi país con estatuto de candidato a la Unión Europea. Pues muchas gracias, señora Maite, por apoyar nuestras inspiraciones, acercarnos a la Unión Europea. Es muy importante y ahora todos los ucranianos entienden que eso fue... es porque teníamos que luchar, porque estos 20 y poco años fuimos pacifistas. Significa que no teníamos ejército como tal efectivo, no invertimos, no financiamos bastante bien, porque somos pacifistas, ¿no? En el centro de Europa, ¿para qué prepararse? Para protegernos. ¿De quién? Estamos en el centro, justo en el centro de Europa, en el siglo... actualmente, ¿no? ¿Quién puede amenazar a un país democrático? Al lado es la OTAN, la Unión Europea, y ahora estamos pagando un precio enorme por ser pacifista estos años. Pues ahora entienden todos sin ninguna duda que tenemos que integrarnos a una organización potente que puede proteger nuestros derechos, nuestras libertades. Ahora estamos en el frente de Europa, en el frente del mundo, que protegen valores democráticos. A mi parecer que el teatro de batalla es el justo línea de enfrentamiento de varias civilizaciones, ¿no? A quien pertenecen a la Unión Europea y comparten y que quieren vivir en un país justo, en un país con derechos, con libertades, con crecer los niños y desarrollarse, ¿no? Y enfrentamos al otro país que palabras como castigación o persecución es cosas normales, es un parte de la vida y es sus valores. Porque decir que solamente Putin tiene culpa sería muy injusto, porque 70% de los rusos apoyan a su política, apoyan la agresión. Los otros 30 están un poco asustados, están buscando otra vida, como irse del país, y contestan: a mí me da igual, yo no, es todo políticos, es todo poderes mundiales. Pero de hecho, ¿qué poderes mundiales si un dictador ataca a otro país independiente? Inventando algunas causas, primero que tenemos algunas garantías de Estados Unidos, pero que si habla con Estados Unidos, ¿para qué atacar Ucrania?
Otro, a ver si eso no funciona, inventaron reconocer países, bueno, reconocer algunos grupos terroristas como un Estado y empezar a protegerlos. Es también muy, bueno, no convencido, pero funciona. En dictaduras funciona todo, porque es dictaduras. Y bueno, al final lanzan cohetes, por ejemplo, un cohete, no es solo una estadística, ¿no? Un cohete al alcanzar un edificio enorme de 9 pisos, matan de una familia de 4 personas, 3 han matado y queda uno, y para él no es un misil, han quitado todo, más de vidas de sus seres queridos. Y ahora no puede contestar para qué han dejado vivo. Sin tener familia, bueno, no vale la pena, ¿no? Seguir. Pues por eso resistimos para proteger nuestros hogares, nuestras familias, para proteger valores, y este paso hacia Unión Europea significa mucho. La gente, especialmente enfrente, porque enfrente no es ejército, es programistas, es profesores, no es como personas que fueron preparados para coger armas y proteger el país. No es personas como yo, si estuviera en Ucrania, yo podría ser ahí enfrente, porque si yo tengo más de 18 años y menos de 60, pues apto para servir y proteger. Así es nuestros valientes. Son profesores, son programistas, son vendedores, son comerciantes, de todo, servidores del pueblo. Ahora luchan todos, da igual si de su pasado. Por eso miramos al futuro, y este acto con la Unión Europea significa mucho. Significa que tenemos futuro, tenemos... Además de estos hogares, tenemos razón por qué luchar con toda fuerza. Y bueno, yo creo que ahora todo el país está muy movilizado en tema de ideología, para entender quién somos, a quién pertenecemos. Todo este periodo tras la independencia, había grupos que pensaban que no, al tener esta historia muy grande con países soviéticos, hay que seguir porque es nuestro un espacio, ¿cómo podemos romper? No, había una mezcla enorme entre población, somos hermanos, pero es grupo más pro-ruso. Ahora es situación absolutamente otra. Si la mayoría del sur y oeste pensaban que pertenecen a un espacio cultural ucraniano-ruso, porque es muy fácil entender el idioma y quién somos para la Unión Europea, es absolutamente... no tenemos este vínculo tan emocional, ahora están todo al revés. Países que estaban muy prorrusos, ahora están muy proeuropeos, porque entienden qué significa mundo ruso. Es misiles, es masacres. Cada día expertos encuentran fusiles comunes en zonas donde fueron solamente 2 meses ocupados por el ejército ruso. Solamente 2 meses, nada más. Y miles de fusiles comunes, con miles y miles de pérdidas. Con manos detrás y disparos en piernas, en rodillas, en cabezas. Es una barbaridad, no es ni ejército, es mercenarios que no merecen nada. Es decir, respuesta para ucranianos, y es cierto que hay que echar los rusos de Ucrania. Y no solo de territorios ocupados, sino también de Crimea, porque Crimea fue un resultado de una operación enorme. Y si el mundo, si vamos a ver alguna programación con fecha de hace 10 años, podemos ver qué mentira fue por parte de Rusia. Y no teníamos, es como una información, puede ser fiable, puede ser no. Pero ahora está todo bien claro, cómo prepararon, cómo organizaron todo, cómo
echaron espías en toda calle, en toda institución, para controlar todo. Por eso fue muy fácil ocupar Crimea. Pero a quien preguntaba en naciones autónticas como tártaros, ¿no?, dónde quieren vivir, que sufrieron durante el siglo pasado muchísimo deportaciones en Uzbekistán, Tayikistán, tras Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué significa para una nación muy pequeñita como tártaros de Crimea vivir al extranjero? Y solo Ucrania aprobó una ley que dejó regresar y tener algún propio rincón, alguna tierra para cultivar, para empezar su propio negocio. Para ellos fue como una vida nueva, vida absolutamente. Y ahora tienen otras repercusiones por parte de Rusia. Están todo, bueno, o tenían que salir desde Crimea, perdieron de nuevo. Y en punto de vista de Rusia es una victoria, es un regreso de bahía rusa a Rusia. Pero ¿quién vive en esta bahía? Los rusos militares, que con nuestra voluntad y con partidos prorrusos permitieron permanecer en la ciudad de Sebastopol hasta el año 2025 para preparar base militar, para organizar, y de hecho eso fue un demonio que ayudó. Solamente salieron de su base militar, y da igual a la normativa, al acuerdo bilateral que regula estancia de esta base militar en Sebastopol. Solamente salieron, que quitaron señales que son rusos, y convirtieron, al salir del territorio de esta base militar, convirtieron en, como ellos dicen, personas amables, con armas y con tanques y con misiles y con todo. Y al disparar a algunos soldados ucranianos, mostraron que no estamos bromando, todo está de serio. Y bueno, es decir, que así fue tan fácil ocupar. Mientras el mundo, que sí tenemos reacción, que hay una resolución de la ONU que no reconoce, pero algunos países da igual. Empezaron a colaborar con Rusia y bueno, así es realidad la respuesta. Pero si queremos vivir en el mundo donde prevalía derecho, pues tenemos que reaccionar, tenemos que obligar a respetar la ley y no dejar de aceptar realidad. Me lleva precisamente a pedirle a Susana, gracias Olex por tus palabras, a pedir... Me lleva, Susana, tus palabras, Olex, decías que queréis vivir en el mundo donde prevalece el Estado de Derecho. Parece una cosa menor porque en estos tiempos que corren en España y en otros países de Europa el populismo ha llevado al menosprecio constante de los tribunales, de los jueces, del Estado de Derecho, y que para ti la base de vuestro anhelo, de vuestra aspiración en una situación tan dramática como la que estáis viviendo sea precisamente vivir en el mundo donde prevalece el Estado de Derecho, me parece que no es menor. Y a ese respecto me gustaría que Susana nos explicase un poco la importancia del derecho, en este caso del derecho internacional, en cuestiones como, por ejemplo, declaraciones unilaterales de independencia como las que se produjeron en el Donbass, en Lugansk y en Donetsk y en Crimea, y hasta qué punto se ha distorsionado ante la opinión pública la realidad de lo que es un derecho, como el derecho a la autodeterminación. Hasta qué punto se ha adulterado esa realidad y cómo lo relacionarías tú, Susana, con el caso de Ucrania, esa voluntad de otro país, de un tercer país, bueno, de un país extranjero, de cuartear la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, principios del derecho internacional público. Sí, gracias. Empiezo por el final. Cuando Ucrania fue invadida el 24 de febrero de este año, Ucrania se defendió. Y esa defensa es un derecho. No es me están atacando y
tengo legitimidad, lo hago, no lo hago para defenderme. Es mucho más. El derecho internacional, uno de los pilares del derecho internacional es la legítima defensa, el derecho a la legítima defensa. Entonces, cuando Ucrania se está defendiendo, también ahora está ejerciendo un derecho. No es una posibilidad, no es un pues no sé, algo soft, ¿no? Algo suave. No, está ejerciendo un derecho. Y un derecho que el orden jurídico internacional lo avala. Y Ucrania no solo tiene derecho a defenderse, sino que además tiene derecho a pedir ayuda. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces, cuando oigo gente que dice, no, es que Ucrania pues tendría que deponer las armas, porque, bueno, si quiere libertad, pues ellos hacen lo mismo. Y dices, no hacen lo mismo, se están defendiendo frente a una agresión que en pleno siglo XXI parecía que en Europa eso era imposible. Y de hecho yo creo que todavía hay gente que vive como muy ajena a esa realidad, que dices, uy, Ucrania está por ahí. No, Ucrania es Europa. Es Europa y estamos a un paso de que a lo mejor también la Unión Europea pierde esa libertad y ese respeto por la integridad territorial, que el respeto por la integridad territorial es el respeto también de las libertades de las personas que viven en esos países. Entonces, lo primero es decir que Ucrania tiene derecho a defenderse y que la comunidad internacional debe ser consecuente con esa petición, porque como bien decía el cónsul de Ucrania, está muriendo gente, están muriendo jueces, están muriendo profesores, médicos. Está muriendo gente que no debería estar muriendo. Y cuando Zelensky, cuando el presidente de Ucrania pide armas para defenderse, o sea que la paz, ¿en qué consiste? En someterse. Deponéis las armas y que Putin haga lo que quiera no es con vuestro territorio, es mucho más con vuestras casas, con vuestras vidas. Y si lo ha hecho con Ucrania, ¿no lo va a hacer también con todos esos países que ahora en estos momentos estén diciendo sí, hay que tener compasión o hay que tener flexibilidad con Putin y nada, paz a cambio de territorio? Si Putin ha llegado a hacer lo que ha hecho hasta ahora, si se le deja, ¿cómo no va a hacer más? Que además, como bien decía el cónsul, es que llevan años trabajándolo. O sea, a lo mejor el punto de inflexión ha sido que no esperaban algo así parecido a lo de Crimea, entramos, no sé qué, pocas protestas en la Unión Europea y seguimos. Y se ha encontrado con un pueblo, se ha encontrado con un presidente de Ucrania que ha dicho, no, hasta aquí. Y yo creo que como europeos tenemos que escucharles y tenemos que ayudarles. A veces cuando hablo con algunos estudiantes me dicen, pero te preocupa mucho lo de Ucrania, pero en cambio de África no dices nada. Pues a ver, claro que hay violaciones respecto a la integridad territorial, respecto a los derechos humanos en África, claro que sí, pero es que lo que está pasando en Ucrania es a las puertas de mi casa. Y si Ucrania no consigue salir adelante, detrás vamos nosotros. Entonces que hay que tomárselo muy en serio y me preocupa también especialmente entre la gente joven que dice sí, tenemos que ayudar a los ucranianos, pero como si fuera algo ajeno. Y dices, no es algo ajeno, nos concierne, porque el resultado de lo que ocurra en Ucrania también será el resultado de lo que ocurra en la Unión Europea, ¿no? Ahora a veces se habla de la posguerra, porque dices, bueno, en algún momento acabará y ¿qué va a hacer la Unión Europea? Y yo digo, ¿y qué Unión Europea nos va a quedar después? Es que no lo sabemos. No lo sabemos, a lo mejor lo habéis dicho también vosotros, se habla o hace unos años, ¿no, Maite, cuando decías
la Unión Europea, promover las libertades, ¿no? Promovemos la paz, pero es que ahora la paz, las libertades, hay que defenderlas. Hay que defenderlas, es que las podemos perder. Ucrania las está perdiendo, pero la Unión Europea también las puede perder, esos valores. Putin no solo va contra la integridad territorial de Ucrania y a lo mejor otros países que ya directa o indirectamente ha amenazado a la Unión Europea, sino que también va contra los valores de la Unión Europea, contra la democracia, contra el respeto de los derechos humanos. Todo eso, si no estamos a la altura de las circunstancias, lo podemos perder todo. Entonces, hay que ponerse en situación y hay que ser muy conscientes de que es un tema gravísimo, muy en serio. Yo a veces en Twitter sigo cuentas en donde se va relatando los ucranianos que mueren en esta batalla y no me quiero olvidar y a veces me saltan las lágrimas porque pienso, es que podríais ser cualquiera de vosotros, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Podría ser mi hijo. Y por eso me lo pongo, aunque me duela, porque no me quiero olvidar, porque creo que como europeos no nos podemos olvidar. Me acuerdo el 3 de marzo que hubo un pleno extraordinario en el Parlamento Europeo en donde habló Zelensky, en donde habló también el presidente del Parlamento de Ucrania, y a mí se me ponía la piel de gallina cuando Zelensky decía, es que queremos entrar en la Unión Europea porque queremos ser libres. Yo ya, solo con eso, es que no hace falta decir nada más. Queremos entrar dentro porque queremos ser libres, porque queremos que se respeten las leyes, porque queremos que se respeten nuestros derechos. Entonces, tenemos que estar a la altura. Y eso evidentemente tiene un coste para los europeos en términos económicos, en términos sociales, en términos institucionales, seguramente, en cambios también de lo que ha sido y puede llegar a ser la Unión Europea, y hay que estar al lado de Ucrania. Yo me alegré muchísimo cuando se concedió el estatuto de candidato de Ucrania a la Unión Europea. Había gente que incluso cuestionaba que eso no iba a suceder. Yo digo, la Unión Europea tiene que hacer un gesto. Luego, pues como otros países, para ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pues hay que cumplir unos estándares, pero hay que estar con los ucranianos, porque los ucranianos son nuestra gente. Lo digo así, son nuestra gente, y hay que estar cada día constante, con compromiso y al lado de ellos. Gracias. Gracias, Susana. Ya echaba de menos tus discursos en el Parlamento de Cataluña. Los volveremos a ver, los volveremos a tener seguro. Y me ha llamado la atención porque los tres, Maite en su primera intervención anterior a la mesa y vosotros dos, tanto Olex como Susana, habéis hablado de algo que me parece importante y que a mí me lleva a ligarlo con un gran problema que yo creo que tienen nuestras democracias occidentales, que es la pérdida de la batalla de la opinión pública por los liberales, por los defensores de la democracia liberal, por los defensores, al final, de unas comunidades políticas basadas en el Estado de Derecho y en los derechos y libertades fundamentales. Y una de las cosas que decía Maite es precisamente, hacía una crítica a los pacifistas a ultranza. Yo creo que hay que admitir que el mundo en el que vivimos no es perfecto, y seguirse creyendo que podemos vivir en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, como a veces hacen algunos partidos en nuestro país, populistas de extrema izquierda, por no hablar ya de los diversos
diversos nacionalismos periféricos que tenemos. Me gusta hablar hoy de Europa y no tener que hablar demasiado de nuestro gran problema que tenemos en España, que son los nacionalismos, pero ciertamente cuando hablabas de los pacifistas a ultranza, Maite, he pensado que ciertamente hay que dar esa batalla. En los parlamentos parece que es muy difícil defender la idea de que la defensa y por tanto los ejércitos es la mejor defensa, es la mejor manera de evitar las guerras, la mejor manera de disuadir al enemigo de nuestras democracias y de decirle, oye, nosotros estamos dispuestos a defendernos, ten claro que no vamos a dejar que nos ataques. Es la mejor manera de garantizar la paz, precisamente la inversión en defensa, la inversión en un ejército. Lo estamos viendo estos días, el debate que estamos teniendo en España con precisamente el aniversario de la OTAN, la conferencia sobre la OTAN en Madrid. Pues yo la verdad, ver a un presidente del gobierno de España que ha pasado en 3 o 4 años de decir que el Ministerio de Defensa sobraba y que podíamos prescindir de él perfectamente, a pasearse ufano en la cumbre de la OTAN, pues oye, más allá de las simpatías que a uno le pueda despertar el presidente del gobierno de España, yo celebro ver Madrid y ver mi país, ver la capital de mi país como sede de una conferencia que precisamente conmemora uno de los grandes inventos de la Europa reciente, del mundo reciente, que es precisamente la OTAN como proceso de integración de países con la voluntad de defender la paz y de evitar los conflictos bélicos. Y te quería decir, Maite, tú que estás en el Parlamento Europeo, ¿cómo crees que debemos dar esa batalla de las ideas, los liberales españoles y europeos, para poder defender con absoluta firmeza, con absoluta naturalidad, cosas tan autoevidentes, por lo menos a nuestro juicio, como precisamente pues que la OTAN es necesaria, que la OTAN no es un club de estados perversos y maléficos que lo que hacen es fomentar la guerra, sino todo lo contrario? ¿Cómo crees que debemos dar qué enfoque le darías a esa defensa en términos de ideas de nuestras instituciones democráticas, de esta supernación, de esos Estados Unidos de Europa de los que hablaba Ortega? ¿Cómo crees que debemos defender esa batalla? Bueno, pues con los argumentos que han dado mis compañeros, sin duda. Vamos a ver. En el País Vasco, cuando alguien es tan oportunista como el presidente del gobierno, pero con tan poco fondo, solemos decir que es un sin sustancia. O sea, en realidad, esa modificación de la opinión para llegar a descubrir algo obvio no ha sido porque se haya caído del caballo. No, sigue siendo un sin sustancia y un oportunista. Es porque la opinión pública española es muchísimo más madura y porque ha sido convencida por los ucranianos. Porque, o sea, la primera cosa que es interesante y que tenemos que analizar es que la primera batalla que ha ganado Ucrania fue la de la opinión pública mundial. Al zar de la desinformación mundial le ganaron por la escuadra los ucranianos y su presidente en cabeza, porque llegaron al corazón de la gran mayoría de los demócratas de lo que tenemos que llamar, ¿por qué no?, como dice la presidenta Estonia, del mundo libre. O sea, esa es el primer gol por la escuadra que no se esperaba a Putin. Y eso fue lo que generó que la Unión Europea reaccionara sin dudas por primera vez, porque en 2014-2015 no ocurrió. Había buena intención, pero no se hizo una reacción similar. Es la reacción de los ucranianos en la opinión pública mundial la que genera el mundo libre, de acuerdo, unido con el corazón y con la razón, porque es una cuestión de valores y de intereses también. La gente esto lo vio y esto es lo que hace esto genera la modificación del presidente del gobierno, no de sus socios, porque claro, cuando has coreado durante 30 años, 20 años o 10 años de tu vida, depende de la edad que tengan, OTAN no bases fuera, pues claro, esto es muy abrupto, porque se ha convertido en una religión de sustitución dentro de sus eslóganes. Pero claro, el otro será sin sustancia, pero es un oportunista. Entonces esa parte, si tiene los estudios que le dicen el 85% de tu opinión pública, majo, dice esto. Y además sus militares le dicen, ¿esto va en serio? Pues bueno, pues
pues se convierte en el rey de la OTAN. Eso por una parte. Por otra parte, efectivamente, es cierto que las instituciones europeas han reaccionado como nunca antes. El 23 de junio, hace muy poquitos días, el Parlamento está un poco guarreado también, bueno, ya sabéis cómo soy, aprobó la resolución sobre la condición de país candidato de Ucrania. Y es interesante porque hay dos párrafos que yo quiero compartir. Uno que dice: considerando que la concesión de la condición de país candidato enviaría un mensaje firme de esperanza, que ha hecho referencia al cónsul, y solidaridad a los ciudadanos de estos tres países, está hablando de Moldavia, de Georgia y de Ucrania, y demostraría que la Unión Europea está decidida a estar a la altura de los retos actuales y de su visión del futuro. Y pedía, aquí decía pide, claro, ya es pasado, pide a los jefes de Estado, pedía, que se reunirán como parte del Consejo Europeo los días 23 y 24 de junio, que concedan sin demora la condición. La concedieron. Y bueno, todos los párrafos son interesantes, pero hay uno que dice: reitera el compromiso de la Unión con la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania, la República de Moldavia y Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Es su derecho, no es un tema de opinión. Y finalmente decía, reafirma su compromiso con la ampliación ante la que no existe alternativa posible. Esto es lo que tenemos que defender. Y que es más que nunca una inversión geoestratégica en una unión estable, o sea, que quiera serlo, que quiera seguir siéndolo, fuerte y unida. Cree firmemente que la perspectiva de la plena adhesión a la Unión de los países que quieren convertirse en Estados miembros responde a los propios intereses políticos, económicos y de seguridad de la Unión. Nos lo podemos tatuar para los próximos meses. El voto fue extraordinariamente alto. Yo creo que tuvo unos 50 votos en contra y unas 50 abstenciones. O sea, los populistas de extrema derecha más cercanos a Putin y los populistas de extrema izquierda más cercanos a Cuba, Irán, Venezuela y Putin. Y no más. Y otros que más o menos serían medio pensionistas disimulando. Porque había que ver a la Liga Norte disimulando recientemente. Disimulando. Parecían socialdemócratas de toda la vida. O de Ciudadanos. Bueno, no, tanto no. No vamos a exagerar. Así que sí, efectivamente, esto es lo que tenemos que contar en los próximos meses. No tenemos que tener dudas, tenemos que liderar. Cuando haya dudas, utilicemos lo que sabemos. Utilicemos lo que hemos oído a Susana, lo que hemos oído al cónsul. Porque vamos a necesitarlo. Porque una cosa es que hayamos ganado tiempo y que Ucrania haya ganado la primera batalla, fundamental para poder dar la segunda. Y otra cosa es que no le estén dando la vuelta a por dónde buscar las debilidades, tanto desde el punto de vista militar, como desde el punto de vista de opinión pública, como desde el punto de vista híbrido, como desde el punto de vista de desinformación, y de armar a esas piezas que se han puesto de perfil o a las pocas que tienen a favor. O sea, vamos a tener que defender las libertades. La opinión pública es tan importante en el siglo XXI como todo lo demás. Y somos políticos. Así que vamos a tener que hacerlo. En lo que podamos ayudaros desde el Parlamento estaremos pues dispuestos a hacer todo lo que sea necesario y nos vamos a tener que ayudar mutuamente. O sea que no nos queda otra. Es que no es un tema de gusto, es que no hay otra. Entonces, como no hay otra, ¿sabéis lo que se dice? Hay que ir a las batallas con alegría. O sea, vamos a darlas. Y cuanto mejor las demos, menos duro será para Ucrania. Cuanto más eficaces seamos nosotros, menos gente morirá en Ucrania. Así que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por interés, tenemos que hacerlo por valores y tenemos que hacerlo porque hay gente muriendo, como ha dicho el cónsul. O sea que tenemos que hacer todo lo posible. No lo olvidemos. Tengámoslo todas las mañanas. Cuando nos miremos al espejo, pensemos en ellos. Solo digo esto. De hecho, Maite, hay una cosa que me parece especialmente importante. Decías, hablábamos de la opinión pública. Yo hablaba un día con Olex de el hecho, la realidad es que la opinión pública internacional con relación al tema de Ucrania parece que sea unánime y no lo es. Hay países con una cantidad de población inmensa,
China, Brasil, muchos países africanos, por supuesto todo el eje de Cuba, la Latinoamérica chavista, todos esos países que agrupan a una parte muy importante, muy sustancial de la población, ven con relativa simpatía la invasión atroz de Rusia de un país soberano como Ucrania. Y por eso es tan importante la batalla de la opinión pública, porque hay que admitir que aquí hay una confrontación evidente entre democracia liberal, y me da igual qué acento le pongas, si más socialdemócrata, más conservador, más estrictamente liberal, ojalá fuera el acento más estrictamente liberal, pero en todo caso de las democracias liberales frente a los regímenes iliberales y totalitarios. Por eso es tan importante la opinión pública. Y a este respecto, Olex, me gustaría saber cuál es el sentir general actualmente de los ucranianos. Uno tiene la impresión, y a lo mejor me equivoco, de que ahora mismo la mayoría de los ucranianos está por la integración en la Unión Europea, por la integración en la OTAN, y ese motivo es el principal que a muchos nos lleva a decir, claro, es que es precisamente el grito de la población ucraniana para que estemos a su lado, para que les demos apoyo, para que les ayudemos a integrarse en el mundo libre del que hablaba Maite. ¿Cómo está la opinión pública ucraniana actualmente, Olex, a este respecto? Sí, yo creo que la población nuestra en estos 3 meses y poco han vivido absolutamente otra vida. Absolutamente. Antes vivíamos en otro mundo, donde planeamos, desarrollamos, empezaron nuestro negocio, planeamos nuestro futuro. Ahora es cosa de sobrevivir o quedarse bajo la ocupación rusa. Es cosas de así, o eliges blanco o eliges negro. Si fracasa Ucrania, seguramente que Rusia no para, es seguramente. Me parece que Putin es una muy mala copia, es una caricatura de Hitler, porque yo vi cuántas cosas quiere copiar, cuántas cosas, letras, comportamiento del ejército, esta agresividad, planes para ocupar toda Europa. Piensa que cultura y mundo ruso es el único que merece existir. Es decir, tantas cosas que coinciden con el Hitler y tanto odio, no solo Ucrania, es que respecto a Ucrania es todo abierto, que no respeta cuánto fue la última visita a Ucrania. A pesar de que tenemos fronteras comunes, tenemos intereses, tenemos tantas cosas que interdependemos por nuestro pasado, ¿no? Y bueno, siempre tenía odio. Primera revolución en Ucrania, segunda, es todo hemos pasado un nivel de avance, ¿no? De creación hacia una sociedad demócrata. Y eso todo enfadado mucho a Putin, porque él ve cómo puede evolucionar una sociedad, un pueblo hacia al lado. Y poco a poco logramos éxitos, desarrollo, y alcanzamos tanto nivel que él empujó a actuar más activo. Es decir, que quería ocupar Crimea porque sí. Falta algunos pasos para que Crimea convirtió en una joya, porque había muchos empresarios, inversiones, que está a punto de convertirse a una joya en Mar Negro. Pues decidí invadir. Preparó todo con nuestro expresidente traidor, todo fue abierto, todo entregado a Rusia sin nada. Ahora empezó por otro lado, porque esta revolución de dignidad, eso fue también un empuje enorme en tema de desarrollo, para combatir la corrupción, porque tenemos medios bastante abiertos y independientes. Algunos sí dependen un poco de sus dueños, tienen alguna orientación hacia este o oeste, pero en general se puede hablar todo. En Rusia, incomparar. En Rusia no existe. Si alguien empieza a hablar otra opinión que desde de partido, pues se cierran, se matan, como de Nemtsov, acaban muy rápido. Y da igual de qué manera. Acaban rapidísimo y ya está. Y mueven adelante.
Pues eso todo enfada muchísimo a Putin. Y yo creo que estos alcances y avanzamiento de Ucrania, eso un poco empujó a actuar así, con abierto, con métodos bélicos, pero con